y tampoco es que hemos mejorado en los niveles de contención, en la estrategia de tener un mejor sistema de salud. Seguimos siendo muy frágiles. Claro, doctor Ceballos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pedro, Katiuska, un gusto conversar con ustedes. Sí, sus órdenes. Doctor Ceballos, yo quiero partir por ese último comentario que está haciendo Katiuska. ¿Por qué hay esta percepción de que pese a la pandemia, a mayor inversión, a compras, millonada de plata que se gastó en implementar hospitales, en camas, por qué hay esa percepción en regiones de que no estamos en condiciones para poder atender una situación epidémica como el tema del dengue? No, bueno, en primer lugar porque luego de la pandemia que tuvimos con el COVID-19, mucho no hemos aprendido, ¿no? Si vemos realmente si hay o no insatisfacción en los pacientes que concurren a los centros o a los hospitales, veremos que esto se mantiene. Nuestra inversión en salud no ha sido sustancialmente diferente y tampoco es que hemos mejorado en los niveles de contención, en la estrategia de tener un mejor sistema de salud. Seguimos siendo muy frágiles. Ahora, en este caso del dengue, sí es evidente de que el Ministerio ahora empieza a hacer algunos esfuerzos, pero debimos hacerlo con un poco más de tiempo, ¿no? Porque el dengue no es que recién aparece en nuestro país, ya sabemos que todos los años aparece el dengue, sobre todo en los primeros meses del año, y en el norte del país, como es Piura, donde ahora está el 29% de los casos de dengue, esto no es una casualidad. Entonces ahora hay que moverse rápido, ya está, si se cometieron errores hay que acelerar el recuperar el tiempo. Entonces tiene que haber una efectiva campaña de vacunación, disponer los recursos humanos que necesitamos. En la región de Piura ha solicitado más recursos económicos para poder tener mayor cantidad de personal, hacer una fumigación más efectiva. Un elemento que es muy importante, que es el trabajo sobre la comunidad, es decir, la participación de la gente, la colaboración de la gente en las acciones de salud, ¿no? Y por supuesto tratar de avanzar en las cosas que se resuelven a mediano plazo, como es que tenemos aniegos de aguas servidas, porque si bien el Aedes aegypti prefiere el agua clara, esto no quiere decir que en aguas servidas, en aguas que no son tan limpias, no puede reproducirse. Entonces también aparece esto como un factor de riesgo que no se ha resuelto. Por supuesto, un factor de fondo es que la gente no tiene agua potable. Hay un porcentaje muy grande que no tiene servicios higiénicos en nuestra región. Y mucha gente no tiene agua potable las 24 horas. Acá en la región Piura esto es una constante y esto tiene que corregirse porque esto obliga a la gente a juntar agua en recipientes. No siempre son recipientes donde la gente tiene a mano las tapas para evitar que allí el mosquito se reproduzca. Entonces, claro, se generan factores objetivos para que no podamos controlar esta situación, ¿no? Sobre todo en la región Piura, donde los hospitales tienen una capacidad operativa muy limitada. El Hospital Santa Rosa es un hospital pequeño, está con una sobrecarga de pacientes que llegan a atenderse. No se ha resuelto todavía que el hospital de Chulucana, que se acabe de construir, o el otro que hasta también se ha terminado de construir, que es un establecimiento estratégico, se pongan a funcionar, que ya deberían estar funcionando ante esta emergencia, para que los pacientes tengan dónde ser atendidos, dónde ser hospitalizados de una mejor manera. La cantidad de recursos disponibles, recursos humanos, para trabajar en la fumigación, en la educación sanitaria, en visitar casa por casa, porque deberíamos hacer barridos permanentes, casa por casa, con trabajadores del sector salud, acompañados con agentes municipales, con dirigentes comunales, para hacer una importante movilización social para erradicar esta situación de incremento del dengue. Todavía no la realizamos con la energía que el momento amerita, ¿no? Eso mismo, una campaña de sensibilización agresiva. Ayer veíamos imágenes de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, en algunas zonas vulnerables y no querían abrirle la puerta para fumigar. Y ella decía, si ustedes no me abren en la zona de nada, va a valer que fumiguemos porque ya tenemos aquí un lugar donde va a estar el mosquito. Y también mencionaban de que se ha despedido a muchos médicos porque ya el COVID no es una enfermedad que nos genera preocupación.
y todavía tenemos un nivel de informalidad, por ejemplo, con el sector cash COVID, que ahora se requiere para trabajar casa por casa con esta epidemia que parece que se nos sale de las manos. Por supuesto, en el Seguro Social se han despedido 11.000 trabajadores cash COVID, sabiendo que tenemos un déficit de recursos asistenciales, ¿no? Y sin embargo, bueno, ya terminó la pandemia, bajan los brazos en las estrategias, no aprendemos de la necesidad de tener preparada para cualquier contingencia los establecimientos de salud. Y bueno, entonces nos pasa esto, ¿no? Yo creo que está bien que la ministra salga, que la ministra esté allí cerca de donde están los problemas, y esto tiene que ser acompañado de medidas efectivas. Necesitamos más recursos humanos, tanto para la fumigación, tanto para ir casa por casa y para mejorar la capacidad asistencial de los establecimientos. Necesitamos más recursos humanos y mejorar también algunos establecimientos. En el caso de la región Piura, hay que tomar decisiones muy rápidas. La ministra ha anunciado el inicio de los estudios. La verdad que yo no sé por qué se retrasa esto tanto, pero bueno, ojalá que se den rápidos para un hospital de alta complejidad. Lo necesitamos con urgencia. Es la segunda región en población y sin embargo no tenemos un hospital que atienda pacientes graves. Ese es el colmo, ¿no? Espero que eso se corrija también. Pero a nivel de sistema, ¿por qué no se logra superar ese problema de personal? Por ejemplo, en el país en estos momentos, en una información que se compartía aquí en Exitosa en Horas de la Mañana con nuestro compañero Nicolás Lucar, hay un déficit de 17.000 enfermeras en estos momentos en el país. ¿Por qué con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos padecido, con muertes, con falta de personal, por qué seguimos padeciendo lo mismo si ya sabemos cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos superar, doctor? Usted que estuvo en el sistema como ministro de Salud, ¿por qué no se pudo revertir ese escenario? Pues es un tema de decisión política, así como se tomó la decisión política durante la pandemia de contratar 10.000 trabajadores cash COVID más en los últimos meses que estuvimos en el ministerio, y no puede ser porque después se empiece a despedir gente, ¿no? En el Seguro Social han despedido 11.000 trabajadores cash COVID, ¿no? Y en el Ministerio de Salud también hay trabajadores que no les han renovado su contrato, ¿no? Cuando deberíamos tener ya claramente una planificación de dónde necesitamos, qué tipo de recursos queremos y trabajar para cubrir esas brechas que son muy grandes. Seguimos con brechas en camas, seguimos con brechas en infraestructura, seguimos con brechas en recursos humanos. Eso no puede ser, o sea, es que no aprendemos o ¿qué nos pasa? Falta terminar con un criterio economicista. Ya bajó la pandemia, ya no tenemos urgencia, entonces cerremos unidades de cuidados intensivos, tengamos menos camas UCI porque nos cuesta mantenerlas. En salud no se puede manejar esa lógica, ¿no? Y la verdad que es eso, decisión política, porque ya sabemos qué tenemos que hacer, no es que vamos a descubrir la pólvora, ya sabemos que necesitamos más recursos humanos, más equipos, tratar bien a la gente, pero no aprendemos, ¿no? Los presupuestos siguen siendo muy pequeños para producir una reforma real como la que necesitamos en el sector salud, y tampoco hay una estrategia para mejorar el gasto, porque también seguimos, ¿no?, sin una correcta ejecución del gasto destinado al sector salud, ¿no? De hecho, ya tener la seguridad social por un lado y el ministerio por otro, sin ningún tipo de articulación, es un despilfarro de recursos y disminuir las posibilidades de una mejor atención a la gente, ¿no? Bien, doctor Ceballos, gracias por la entrevista y nos queda clarísimo que tenemos que abordar este punto importante y que lamentablemente no hemos aprendido mucho de la pandemia de COVID-19. Falta de personal y el trato es importante. Luego tenemos marchas contundentes y los casos COVID. Muchas gracias, doctor Ceballos.